El primer tema que vamos a ver el día de hoy se llama Venciendo a mis cuatro enemigos. Venciendo a mis cuatro enemigos. Y bueno, antes de que empiecen a pensar en alguien en específico, quiero decirles que ninguno de estos enemigos es una persona por ahí. No es ni el jefe, ni el maestro, ni la suegra, ni el esposo, ni los papás. Ninguno de esos enemigos son los que tenemos que vencer. Hay cuatro enemigos que tenemos que vencer que el día de hoy vamos a aprender. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar a leer la palabra de Dios. ¿Quién nos puede leer? Vamos a tratar de leer todos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57. ¿Quién lo puede leer? Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, gracias a Dios. Gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo primero que debemos de saber es que la victoria Dios ya nos la ha dado. El Señor ya nos ha dado la victoria. El Señor ya nos ha entregado la victoria que tú y yo anhelamos, que tú y yo buscamos, que tú y yo hemos peleado por ella. Quiero decirte lo mismo que dice Pablo aquí, gracias a Dios. Y es importante aprender a dar gracias de las cosas que Dios ya ha hecho, pero también es muy importante aprender a dar gracias por las cosas que Dios hará. ¿Ok? Porque hay cosas que Dios verdaderamente hará y lo creemos. Entonces, tú debes de saber algo. Tú ya eres victorioso. Tú ya eres un campeón, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Jesús hizo por ti. Entonces, de ahí partimos. Tenemos que partir desde el final. Eso es importante en la vida, partir desde el final, porque cuando partimos desde el final, toda la perspectiva cambia. Cuando nosotros ya hemos visto y tenemos la visión del futuro, de la recompensa, de lo que Dios nos dará, entonces podemos tener fuerzas en medio de las tribulaciones, en medio de las debilidades, en medio de cualquier ataque del enemigo. Así que, bueno, pues la victoria ya la tienes, la victoria es tuya, la victoria el Señor Jesús te la entregó. Tienes que aprender a tomarla. ¿Ok? Primer enemigo el día de hoy. El diablo. El diablo es el primer enemigo, Satanás. Pero a diferencia de lo que muchos piensan, hay muchas personas que le tienen miedo al diablo, que le tienen miedo a Satanás. Y yo quiero decirte el día de hoy, no le tengas miedo al diablo. Porque el diablo no puede hacer nada que no se le permita. ¿Ok? El diablo no puede hacer nada que no se le permita. Si el diablo hace algo, es porque nosotros se lo hemos permitido. ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender a tomar la autoridad de hijos victoriosos que Dios nos ha dado para hacerle frente a ese primer enemigo, el diablo. De hecho, la palabra Satanás significa literalmente adversario. Eso es lo que significa la palabra Satanás, adversario o enemigo. Es alguien que normalmente quiere ser nuestro enemigo, quiere estar en nuestra contra, pero vamos a leer lo que la palabra nos dice acerca de él. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Por favor, alguien que nos lo lea. Yo lo leo. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria.
sobre ellos en la cruz. Muchas gracias, Erika. Fíjense cómo vemos aquí, lo último es lo que más me interesa. Bueno, dice que nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, eso ya lo hemos estudiado. Cristo nos dio vida, ya lo hemos estudiado, Él perdonó todos nuestros pecados, ya lo sabemos, son verdades que ya deben de estar guardadas en tu corazón. Pero fíjense lo que dice aquí, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, les quitó las armas que tenían. De tal manera que el diablo no tiene poder por sí solo. Y eso lo debes saber. Y de eso tienes que estar seguro. Jesús dice aquí, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, Jesús estaba venciendo a todos los demonios, a todos los gobernantes, a todos los principados, potestades, porque en el ambiente espiritual el diablo está gobernando en el mundo, pero solamente hasta donde se le permite. ¿Ok? Entonces, aquí quiero aclarar algunos puntos importantes. Hay personas que son hijas de Dios, hijos de Dios, como tú y yo, que tienen miedo de la brujería, de que alguien les pueda hacer brujería. Ciertamente la brujería es un movimiento de demonios, totalmente. La palabra de Dios una y otra vez nos enseña que nosotros no podemos tener nada y no debemos tener nada que ver con la brujería. Pero una vez que hemos venido a Cristo, si alguien nos hiciera brujería, tenemos que estar seguros de algo. Eso no puede prevalecer contra nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos cubre, porque somos hijos de Dios y el diablo no puede entrar a nuestra casa y a nuestras vidas y a nuestras familias nada más porque sí. El diablo puede entrar en el momento en el que tú y yo le abrimos la puerta. Pero si tú y yo no le abrimos la puerta al diablo, el diablo no puede entrar. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que estar preparados, listos, prestos, abusados para no abrirle la puerta al enemigo. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a vivir vidas en santidad, vidas que le agraden a Dios, porque si no, entonces le vamos abriendo las puertas al enemigo. ¿Ok? Entonces, no es casualidad cuando el diablo ataca a alguien, sino que es una puerta que se abrió. Entonces, tú y yo tenemos que estar siempre para vencer a este enemigo. Es más, tú y yo ni tenemos que pelear. Jesús ya lo venció, pero no debemos permitir que él se meta en ningún área de nuestras vidas. Y eso lo hacemos a través de estar abusados. Porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No sé si alguna vez has visto algún video de un león, pero un león empieza a acercarse a la presa con cuidado, sigiloso, poco a poco, hasta que en un momento, con cuidado, pero de repente se le lanza a la presa. No llega haciendo ruido, no, sino que llega poco a poco. Ahí va, y el diablo muchas veces va así, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos lo que la Biblia nos enseña para que podamos llevar vidas que agraden a Dios. Y la verdad te quiero decir lo siguiente, estás en una escuela de liderazgo donde estás aprendiendo acerca del liderazgo cristiano y un principio es que tú y yo con nuestros principios y con nuestros valores tenemos que ser radicales. Y cuando sabemos que algo no debe de ser, entonces tú y yo tenemos que estar conscientes de que no debe de ser. ¿Sí? Por ejemplo, digo un ejemplo un poquito sencillo, pero imagínense que yo digo, bueno, pues el diablo no me puede hacer nada. Entonces, voy a escuchar música que
No solo no honra a Dios, porque hay música de amor, ¿ok? Hay música de Dios, obviamente, de alabanza. Hay música que, pues, puede ser música X, que puede hablar de cualquier cosa, pero también hay música completamente diabólica, ¿verdad? Hay música que no le hace nada de bueno a mi mente, nada de bueno a mi corazón. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar esa música, yo estoy abriéndole una puerta al diablo, ¿verdad? Porque una canción que habla de depresión, por ejemplo. Hay muchas personas que creen que todas las canciones de amor hablan de amor, pero a veces hay que escuchar la letra. Y hay canciones de amor que lo que hablan es de depresión, es de amargura. Canciones como me dejaste, me abandonaste, me hiciste tanto daño. Pareciera una canción de amor muchas veces, pero la verdad es que muchas veces más bien es una canción de amargura. Entonces, bueno, eso es tranquilo, pero luego aparte hay otras canciones que verdaderamente hablan del diablo y hablan con lenguaje obsceno, con lenguaje grosero, con falta de respeto a padres, hermanos, mujeres, etcétera, etcétera. Si nosotros oímos eso, obviamente le estamos abriendo una puerta al enemigo. Y entonces el diablo solamente necesita poquito para meterse, no en nosotros, pero sí en los asuntos de nuestra vida. Les cuento una historia. En una ocasión, un profesor que tenía yo en un instituto bíblico, él era abogado y estuvo mucho tiempo trabajando en el área penal. Y entonces resulta que, pues un caso muy fuerte, donde un hombre había asesinado a una bebé de una manera muy grotesca, fea. Y entonces, a ver, cuéntenos, pues, ¿qué pasó antes? Porque aparte, pues no fue de esos hombres que se escondieron, sino que aparte se quedaron con la víctima y hasta que los encontraron, etcétera, algo muy fuerte. Y entonces él nos platicaba en la clase que cuando le hicieron las preguntas para saber, bueno, qué había pasado, por qué, etcétera, bueno, una de las tantas cosas que decía es que él estaba escuchando música pesada, música fuerte con un mensaje, como te digo, demoníaco, violento, etcétera. Y él la tenía puesta en sus audífonos a todo volumen, y él estaba escuchando eso. Y cuando él se quita eso, lo primero que le vino a la mente es hacerle eso a ese bebé. Fue algo horrible. Obviamente este hombre pues fue procedido, estaba en prisión, pero he aquí un ejemplo de cómo eso puede afectar nuestra vida. Entonces, siempre debemos de tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, porque a veces son pequeñas cosas muy sencillas, chisme, groserías, lenguajes obscenos, lo que estamos viendo en las películas, en internet, todo eso se va guardando en nuestro corazón. Y poco a poco el diablo empieza a tomar posesión de algunas áreas de nuestra vida. ¿Ok? Un alcohólico no se vuelve alcohólico de la noche a la mañana. Un alcohólico empieza poco a poco. No se volvió de un día para otro con una borrachera, no, sino que empezó poco a poco, y un adicto a cualquier otra cosa. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. ¿Nos lo puede leer alguien, por favor? Efesios 6, 11 y 12. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Muy bien. Aquí dice que nuestra lucha, dice, nosotros no luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Ok? Esos no son nuestros enemigos. Tristemente, muchas personas están perdiendo el tiempo peleándose contra personas
Y esos no son nuestros enemigos. Para los hijos de Dios debemos entender que ellos no son nuestros enemigos. Nuestros verdaderos enemigos son los gobernadores espirituales, las autoridades del mundo invisible, las fuerzas poderosas de este mundo tenebrosa, los espíritus malignos en los lugares celestiales. Son demonios que se están moviendo y contra ellos tenemos que luchar. Por eso aquí lo primero que leyó Dani, dice, ponte la armadura de Dios para que puedas estar firme contra todas las estrategias del diablo. Y quiero decirte que al diablo le podemos criticar muchas cosas, pero aquí dice que el diablo tiene estrategias. Tristemente, muchas veces el diablo tiene estrategias, pero tú y yo no tenemos ninguna estrategia para contrarrestar lo que el diablo quiere hacer. Y yo he visto muchas veces cómo el diablo se mete en matrimonios, el diablo se mete en familias, el diablo se mete con los hijos de personas que aman a Dios, el diablo se mete en los negocios, el diablo se mete en la economía, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, yendo hacia atrás, vemos que en algún tiempo esa persona le abrió un espacio al diablo. Entonces Jesús venció verdaderamente al diablo en la cruz, pero tú y yo tenemos que adueñarnos de esa victoria y cuidar esa victoria para que crezcamos, no para que nos derrote el diablo. Porque el diablo lo que quiere es tratar de detenerte, tratar de agarrarte, tratar de traer muerte. Juan 10:10 dice que el diablo, el ladrón, viene para matar, para hurtar y para destruir, para matar, para robar, para destruir. Ese es el plan específico del diablo. Y una de las armas más poderosas que el diablo usa es la división. Para aquellos que están casados aquí, o bueno, algunos que se van a casar, quiero decirte, el arma que más usa el diablo es la división. Y tú no puedes ser parte de la división, nunca. La división trae más problemas. La división trae destrucción. Entonces, vamos a ponernos la armadura firmes contra este primer enemigo que es el diablo. Jesús ya lo venció. El diablo no te puede vencer a ti. Quiero que te guardes muy bien eso en tu corazón. El diablo no te puede vencer a ti. Tú tienes la autoridad de un hijo de Dios y en cualquier momento tú puedes atar las obras del diablo. Miren lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 19. Es 17, 18, 19 y 20. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Sí se ve o no se ve? Ah, no se ve. Ahí yo lo puse desde hace rato y nadie me dice que no se ve. ¿Ahí ya lo ven? Ok. Alguien que nos lo lea, por favor. Sí, lo veo yo, Paz. ¿Es Lucas 10:19? Sí. Nada más ok. que allá abajito está desde el 17 hasta el 20. Ya lo Léelo todo, por favor. Ok, dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. A ver, ya me perdí. Dice, sí, les dijo, y él vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Gracias, Anet.
Estos versículos son dignos de analizar, porque hay varias verdades que Jesús nos está dejando. Fíjense, regresan los discípulos del Señor. Tú eres un discípulo. Imagínate que estás regresando con el Señor y le dices, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Entonces, fíjate, los demonios obedecen. Este es un punto importante. Los demonios obedecen. Qué curioso, porque uno pensaría, no, los demonios no obedecen. No, sí, los demonios obedecen, porque los demonios son siervos. No tienen autoridad y no tienen poder. Los demonios obedecen. De hecho, hay quienes dicen por ahí que los demonios obedecen más que los cristianos. No sé si sea cierto, habría que hacer una encuesta. Pero muchas veces los demonios sí obedecen y la verdad es que los hijos de Dios no. Ahora, tú y yo, que somos discípulos del Señor, debemos de saber algo. Si nos enfrentamos a un demonio, él debe obedecer. Y luego dice Jesús, sí, les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, bueno, no sé si todos lo sepan, pero la palabra de Dios nos enseña que el diablo estaba en el cielo, era un ángel, era el ángel encargado de la adoración celestial, era el ángel que dirigía la adoración celestial, pero en un momento el diablo dijo, ¿saben qué? Pues yo quiero que me adoren a mí. Y Dios le dijo, no, espérame, aquí el único que puede ser adorado y el único digno de adoración soy yo. Así que aquí no tienes lugar. Y es por eso que el diablo decide dejar el cielo, lo hemos leído en la palabra. El diablo dice, rechaza el cielo y la eternidad con Dios y se lleva a una tercera parte de los ángeles del cielo y entonces busca un lugar. ¿Ok? Y ahí es donde el diablo empieza a pelear con Dios, el diablo empieza a pelear con el ser humano y Dios prepara un lugar para el diablo. Ese lugar es el infierno. Ese lugar no es preparado para el ser humano, ya lo hemos hablado en temas anteriores, es preparado para el diablo. Pero aquellas personas que se nieguen a creer en Jesús pasarán la eternidad ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, Jesús nada más dice, yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Y el versículo 19 dice, les he dado, ya Jesús te ha dado autoridad sobre todos. Digan conmigo todos los poderes del enemigo. Con esto te quiero decir, el diablo no tiene más poder que tú, el diablo no tiene más poder que Dios, entonces no debes de tenerle miedo al diablo. Tú estate tranquilo, tú eres hijo de Dios, Dios te guarda y el diablo no tiene tanto poder como el que algunas personas a veces le dan. Dice, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y dice aquí, nada, ahora digan conmigo, nada. Ya dijimos, tienen poder sobre todo, y ahora dice, nada les hará daño. Así que tu primer enemigo está vencido, está derrotado. No le des lugar. La Biblia nos enseña, no le des lugar al diablo. Tristemente, muchas veces el diablo se sienta a platicar con muchos cristianos. Y quiero decirte, no le des lugar al diablo. No le des lugar. Tú tienes que darle lugar a lo que Jesús dice de ti y a la autoridad que Dios te ha dado. Amén. Segundo enemigo el día de hoy. El segundo enemigo, si tú lees la traducción Reina Valera 60, dice la carne. Pero ese término a veces es un poco confuso. Y me gusta mucho que en la Nueva Traducción Viviente lo traduce como la naturaleza pecaminosa. Y ese es nuestro segundo enemigo el día de hoy, la naturaleza pecaminosa. Y quiero que, por favor, nos lean Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15.
Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Buenísimo, gracias Dani. Ok, el primer enemigo es el diablo. Lo venció Jesucristo y lo único que tenemos que hacer es tomar la autoridad espiritual, ¿ok? El segundo enemigo, que es un enemigo muy fuerte, es la naturaleza pecaminosa. Y con eso viene el pecado. Les he comentado, pero nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Desde el pecado de Adán y Eva, nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. De tal manera que en nosotros surge de manera natural ir hacia el pecado. Eso surge de manera natural. Miren, yo tengo 2 hijitas chiquitas. A ellas nunca les he enseñado a mentir. Nunca. Yo nunca les enseño, a ver, ustedes tienen que decir una mentira, pero ellas lo hacen. Y eso lo aprendimos todos. A los niños chiquitos, por ejemplo, tú no le enseñas a un niño, o sea, como mis hijas más chiquitas, tú no le enseñas a no compartir. O sea, yo no agarro y le digo, a ver, hijita, cuando vayas a una fiesta, no le compartes a nadie. Y aún así, ellas lo tienen por naturaleza. Eso surgió en nosotros natural, sale natural. Y así podemos ir escalando. Las mentiras nos salen naturales. El no querer compartir, que es parte del egoísmo o egocentrismo, sale natural en nuestras vidas. Después empezamos a robar y nos sale natural. Después empezamos a levantar falso testimonio, nos sale natural. O sea, nuestra vida, nosotros dentro tenemos una naturaleza pecaminosa que, aunque Cristo ya ha perdonado nuestros pecados, todavía en este cuerpo mortal, que si se acuerdan en algunas clases, todavía sigue siendo mortal. Un día el Señor lo cambiará por un cuerpo espiritual, por un cuerpo nuevo que no va a tener esa naturaleza pecaminosa, pero mientras nos gusta el chisme. Mientras nos gusta pensar cosas malas de los demás, mientras nos gusta y podemos ir aumentando la lujuria, pensar cosas que son incorrectas, todo eso sale natural. Entonces hay una naturaleza pecaminosa y ese es un enemigo con el que tenemos que luchar constantemente. Según lo que leyó Dani, fíjense, dice, deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Y ese es el antídoto para este segundo enemigo. ¿Ok? Segundo enemigo, la naturaleza pecaminosa. El antídoto es que el Espíritu Santo guíe, y esa palabra es importante, mi vida. Porque, miren, nos dan ganas de mentir. Y qué fácil es mentir. Y hay mentiras chiquitas, ¿verdad? Como dicen por ahí, mentiras piadosas. Pero las mentiras piadosas y chiquitas nos están entrenando para unas mentiras más grandotas. Y bueno, nosotros ya somos adultos y ya tal vez alguna vez tú has dicho alguna mentira que te trajo algún beneficio. No, digo, yo te voy a ser sincero, yo alguna vez he dicho alguna mentira que me trajo un beneficio. Y entonces, bueno, yo te puedo decir, en mis años de preadolescencia, en ese tiempo donde batallas mucho con tu identidad, yo decía muchas mentiras. Esa es la verdad. Te abro mi corazón, yo decía muchas mentiras. ¿Para qué? Para que la gente tuviera una idea de mí que no era la idea verdadera. Hasta que encontré mi identidad en Cristo, dije, bueno, pues no necesito decir mentiras. Más bien la gente me tiene que amar como yo soy. Pero ¿cuántas veces nos vemos tentados a decir una pequeña mentira, ¿no? En un problema, para que no nos metan mucho en el problema. No, pues yo no fui. No, yo ni estuve. No, yo ni vi nada. Sus pequeñas mentiras o mentiras grandecitas de la naturaleza pecaminosa. Entonces,
Para yo contrarrestar eso, yo tengo que decir, bueno, no, mi vida tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Y si yo digo mentiras o me dan ganas de decir mentiras, no, a ver, el Espíritu Santo me enseña que yo tengo que hablar con la verdad. Entonces, aunque la verdad duela y aunque la verdad me meta en un problema, porque esa es la verdad, a veces decimos mentiras para evitarnos un problema. ¿Qué quiere decir? Que la verdad me va a meter en un problema. Pero el Espíritu Santo me guía a la verdad. Y así con todos los problemas de la naturaleza pecaminosa. Dice, si tú dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida, lo que leyó Dani, dice, entonces no te dejarás llevar por los impulsos, y esa palabra es muy importante, porque la naturaleza pecaminosa fluye a través de impulsos. Ay, se me antojó robar esto, entonces tengo un impulso y lo hago, pero no es algo bien pensado, no es algo bien racionado. No, sino que es un impulso. De repente ves a un hombre que engaña a su esposa por un impulso, deshace su matrimonio y su familia. Por un impulso. Así opera la naturaleza pecaminosa. Es que tuve el impulso de beber. Es que tuve el impulso de lo que sea, mentir, robar, el chisme, etcétera, etcétera. Son impulsos. Y eso es muy distinto a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, dentro de nosotros hay una batalla constante, el Espíritu Santo diciéndonos, hijo, hija, tienes que vivir de acuerdo a mis frutos. Y en la tarea van a ver en la tarea, tienen que comparar en Gálatas capítulo 5 las obras de la naturaleza pecaminosa con los frutos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere que tú vivas de acuerdo a sus frutos. Pero dentro de ti surgen diario las ganas, dentro de mí, de que la naturaleza pecaminosa salga. Ahora, con el tiempo, la naturaleza pecaminosa va siendo domada. ¿Ok? Y eso es importante, que el Espíritu Santo nos ayude, de acuerdo a su guianza, irla domando. De tal manera que dice la Biblia, el que robaba no robe más, sino que se ponga a trabajar. Entonces, fíjense, son 3 puntos. Vemos a una persona ladrona y luego dice, el que robaba ya no robe más. Es un punto. Es bueno, ya no está robando. Pero después la Biblia dice, pero que se ponga a trabajar. Porque podría decir, pues ya no robo, pero pues le pido a todo el mundo prestado o regalado. ¿No? Y entonces vivo de lo que me regalan, porque yo era ladrón, ya no soy ladrón, pero pues ahora que me regalen. Y el apóstol Pablo dice, bueno, está bien, ya dejaste de ser ladrón, muy bien, dejaste la naturaleza pecaminosa del robo, pero ahora deja la naturaleza pecaminosa de la flojera, de la negligencia y de la desidia. Ahora ponte a trabajar. Y después de eso Dios te va a llevar a más. Ya estás trabajando, bueno, ahora empieza a dar. Y entonces ahí es cuando ya empieza a suceder un cambio de vida de la naturaleza pecaminosa a un cambio completo. Veámoslo con un alcohólico, ¿no? Pues es que yo era alcohólico y ya no llego borracho a mi casa. Ya no me gasto todo el dinero en alcohol. Pero pues cambié. Hay muchos alcohólicos que dejan el alcohol, pero se vuelven muy iracundos. Entonces explotan por todo, gritan y azotan las cosas y todo. Ok, ya dejaste de tomar, buenísimo. Pero ahora tienes que dejar la ira. Y ya que dejas la ira, ahora ya tienes que empezar a amar, a perdonar, ayudar a otros alcohólicos a salir de eso. Entonces es un caminar, que es un proceso en la vida. Los frutos del Espíritu están en Gálatas capítulo 5. Están de tarea y ahí van a ver los frutos del Espíritu. Ok, Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9. Vamos a leerlos. Romanos 8 del 5 al 9.
Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo un dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu Santo si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Híjole, buenísimo esto, buenísimo. La naturaleza pecaminosa es con una de las cosas que más batallamos los hijos de Dios, porque estamos en un proceso de dejar el pecado y vivimos en un mundo lleno de pecado. O sea, seamos sinceros, ¿quién no tiene un amigo que peca? Entonces, todos tenemos amigos, personas que nos rodean, que todavía viven de acuerdo a los principios del mundo y que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos aprendido que eso no es así, pero pues la verdad es que estamos rodeados de amigos que están en eso. Entonces, fíjense, vamos a analizar lo que leyó Isaac. Número 1, la naturaleza pecaminosa empieza en el pensamiento. Aquí empieza. Cuando estás dominado por la naturaleza pecaminosa, piensas en eso. Y entonces ahí piensas, hay personas que están pensando en todo el tiempo hacer eso, ¿no? Están pensando en qué momento hago esto, en qué momento robo, en qué momento miento, en qué momento veo pornografía, en qué momento me voy a echar unas cervezas, en qué momento voy a engañar a mi esposa, en qué momento voy a, etcétera. Puede ser cualquier área de naturaleza pecaminosa. Dice, si tú permites que la naturaleza pecaminosa te controle la mente, eso te va a llevar a la muerte. ¿Ok? Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos permitir que la naturaleza pecaminosa domine nuestra mente, porque eso a la larga nos lleva a muerte, nos lleva a estar lejos de Dios. Pero en cambio, si tú permites que el Espíritu controle tus pensamientos, te va a llevar a la vida y a la paz. No hay de otra, no hay punto medio. No hay punto medio. Dios mismo en Apocalipsis dice, o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio. No puedes andar con un pie acá y un pie allá. Escoge, o sea, y Dios te dice, escoge lo que quieras hacer. Eso es maravilloso del libre albedrío, que Dios te dice, o haz lo malo o sígueme y haz lo bueno, pero escoge una de las dos. No, a mí no me andes engañando. Si quieres hacer lo malo, ve y mete tus manos en el lodo con todo. Es lo que está diciendo Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios, entonces tienes que aprender a vencer esa naturaleza pecaminosa. Ahora, la naturaleza pecaminosa te domina. Te domina. ¿Cuántas personas vemos dominadas por el chisme, por las groserías, que no pueden dejarlo? Y ponle el ejemplo que sea. Tantas cosas que podrían ser, que algunas las van a leer igual en Gálatas capítulo 5 de tarea, pero son cosas que muchas veces la gente hace y son controlados por ellas. Si tú estás dominado por la naturaleza pecaminosa, el Espíritu de Dios no vive en ti. Pero si el Espíritu de Dios vive en ti, tú vas a anhelar ir dejando esa naturaleza pecaminosa. Ahora, no quiero que pensemos, no, ya soy completamente santo, ya no. Quiero decirte que aún yo como pastor
Estoy batallando con mi naturaleza pecaminosa. Esa es una batalla que yo voy a tener y que tú vas a tener hasta que Cristo cambie este cuerpo por uno que esté completamente sin pecado. Ese es hasta que estemos en la eternidad. Mientras, yo tengo que cuidar mis ojos. Yo tengo que cuidar mis pensamientos. Yo tengo que cuidar mis oídos. Yo tengo que cuidar mis palabras, porque es bien fácil declarar lo que no tienes que declarar. Es bien fácil envolverte con las cosas que no tenemos que oír. Es bien fácil ver los mensajes y hacer que los pájaros hagan nido en nuestras cabezas. Porque como te lo he dicho y ya lo comenté, una persona que cae en adulterio no cae en adulterio de la noche a la mañana, sino que empezó un proceso. ¿Ok? Entonces, una persona que se aleja de Cristo, una persona que se va por la naturaleza pecaminosa, no fue un día a otro, sino que fue poco a poco. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, alguien que pueda leer del versículo 12 al 14, por favor. Yo. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Muchas gracias, Anet. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es la única medicina. Y no solo el Espíritu de Dios, sino ser guiados. Esa palabra es importante, ser guiados, porque el Espíritu Santo puede estar. Pero si tú no dejas guiar tu vida por el Espíritu Santo, de todas maneras vas a ir por la naturaleza pecaminosa. Entonces, me encanta que esto que acaba de leer Anet dice, tú no estás obligado a vivir en tu naturaleza pecaminosa. Porque hay quien podría decir, no, pues ya, si tengo la naturaleza pecaminosa, pues ya, voy a vivir así. Y aquí dice Pablo, no, tú no estás obligado. Tú estás destinado, y yo te lo digo en el nombre de Jesús, tú estás destinado a vivir una vida gloriosa guiada por el Espíritu Santo. Una vida que ni siquiera te has imaginado. Una vida padrísima que Dios tiene para ti. Entonces, déjate guiar por el Espíritu Santo, obedece al Espíritu Santo, y así poco a poco va muriendo tu naturaleza pecaminosa. Amén. Tercer enemigo. Ya vimos al diablo, ya vimos que Jesús lo venció y que nosotros debemos de tomar esa autoridad. Número 2, la naturaleza pecaminosa la vencemos a través de ser guiados, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Número 3, el mundo. El mundo es el enemigo número 3. Con el mundo no me refiero al planeta Tierra. El planeta Tierra no es nuestro enemigo. Tampoco me refiero a las personas. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, de hecho, Jesús dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, refiriéndose a las personas del mundo. Entonces, este tercer enemigo ni es el planeta Tierra, ni son las personas que habitan el planeta Tierra, sino que el mundo se refiere a el pensamiento del mundo. ¿Ok? El pensamiento del mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. Alguien que nos lo lea, por favor. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Wow, gracias, Erika. Este es el mundo, y aquí Dios dice, no ames al mundo. Y fíjense cómo dice, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico,
Y no sé si tú has visto cómo las personas hoy en día buscan más que cualquier cosa el placer físico. O sea, yo quiero tener placer ahorita. ¿Cuál es la premisa de que los jóvenes hoy tanto se les inculca a no esperarse hasta el matrimonio para disfrutar de su sexualidad? Es, pues mira, tu cuerpo es tuyo. Entonces, pues gózalo. Ten el placer que quieras ahorita. Y bueno, ese es el inicio. Y después vienen todos los embarazos no deseados. Y entonces, pues aborta. Si no quieres tener un hijo, abórtalo. Es un placer físico. No. El hijo te va a quitar tu tiempo y aparte el novio, pues ya cortaste con él o pues ni sabes quién era. Entonces, abórtalo. Sigue teniendo tu placer físico, instantáneo, momentáneo, donde hoy en día cada vez las relaciones son menos duraderas y cada vez más pronto hay relaciones con una intención completamente sexual. Porque ¿qué es lo que quieren? Solamente el placer físico. Y créeme, he escuchado tantas veces que cuando una persona le entregan su cuerpo a otra, en ese momento se acaba el amor. No, quiero decirte, no se acaba el amor. Nunca hubo amor, que es muy diferente. Siempre hubo un deseo por el placer momentáneo. Pero quiero decirte, ese placer momentáneo se acaba. Ahí lo dice. La segunda cosa que nos dice, el mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico. La segunda cosa, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Entonces, híjole, vi esto nuevo que salió, el nuevo iPhone, lo necesito ya, lo quiero ya. El nuevo vestido de temporada, el nuevo empleo que salió, la nueva empresa, la nueva moda, ir al nuevo bar, ir a la nueva fiesta, ir a todo lo que es trending, ¿no? Ahora se usa mucho la palabra trending, lo que está de moda, lo que ahorita es fuerte. Y como eso todo el mundo lo ve, todo el mundo está viendo esta serie, yo también la necesito ver, todo el mundo tiene Netflix, lo tengo que tener, todo el mundo está gastando en el Buen Fin, tengo que estar ahí también. Entonces, ahí es cuando algo bueno toma una posición mala, porque no está mal comprarte un vestido, no está mal comprarte un teléfono, no, el problema es cuando nuestro corazón está ahí. Y cuando es que lo tengo que tener, la nueva bolsa, el nuevo pantalón, y ponle el nombre que quieras. Eso es lo que el mundo nos está ofreciendo. Un deseo insaciable. Y si tú te das cuenta, cuántas personas corren ahorita por el iPhone 12, pero el próximo año va a ser el mismo número corriendo por el 13 y en 2 años por el 14 y así. Es insaciable. Y Cristo nos llama a no vivir de acuerdo a esos principios. 3, el orgullo por nuestros logros y posesiones. Híjole, este es tremendo. Mi orgullo de soy licenciado, soy maestro, soy doctor, soy pastor. Y entonces me siento orgulloso y hasta saco el pecho porque es que yo me he ganado tanto y soy rico y mira el coche que tengo y mira la ropa que uso y el éxito. Y quiero decirte, ese es el engaño del mundo. No te dejes engañar por él, porque eso no trae plenitud y ese es un enemigo. Y he visto, y hay tantas personas que tienen todo eso, pero en las noches siguen llorando. Y en las noches no tienen plenitud en su corazón. Y se endeudan con todo para obtener todo lo que está de moda. Y aún así, teniendo todo el sexo que quieren, el alcohol, el dinero, la fama, el poder, aún así quieren más. Es insaciable. Ese es el pensamiento del mundo y ese es un enemigo. ¿Cómo se vence este enemigo? Juan capítulo 17, versículos 13 al 19.
Por favor, ¿nos lo pueden leer? ¿Sí se ve o no? Ahora voy a ti, mientras estuve con ellos en este mundo. Les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y al mundo los odia, y el mundo los odia, perdón, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, que tu verdad pueda hacerlos santos. Gracias, Isaac. Fíjense, ahí puse en negritas la respuesta, el antídoto. ¿Cuál es el antídoto para vencer al mundo? La palabra de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios. Yo tengo que aprender a guardar la palabra de Dios en mi corazón, en mis pensamientos, en mi vida. Dios no nos saca del mundo. No, qué fácil sería que en el momento que tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que en ese momento desaparecemos y nos vamos al cielo. Pero Jesús mismo dijo, no los saques del mundo, porque ellos tienen que ser una luz en este mundo. Pero guárdalos del maligno. El mundo tiene una máscara que parece muy agradable, que parece muy bonita. Pero quiero decirte, si tú no encuentras tu plenitud en Cristo, en nadie la vas a encontrar. En nada. No hay nada que te la dé. Nada. Necesitamos a Cristo. Y por eso es tan importante su palabra. Dice aquí, les he dado tu palabra. Dice, les dije, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Tu verdad puede hacerlos santos. Entonces, por eso es tan importante que para contrarrestar el pensamiento de este mundo, de esta cultura en la que vivimos, pero esto no es nuevo, ¿eh? Esto ha existido siempre. Desde ese entonces, Jesús hace 2000 años ya lo estaba hablando. Esto es de siempre. Nos dejamos llevar por el placer, por lo que vemos, por lo que oímos o por lo que logramos. Te animo a que no seas así. Te animo a que vayas a la palabra, te metas a la palabra y la disfrutes de tal manera que puedas pensar como Cristo piensa. Cuarto enemigo, el último, y con este terminamos este primer tema. El cuarto enemigo tal vez a veces es el más peligroso, mucho más que el diablo muchas veces, mucho más que el mundo y mucho más que nuestra naturaleza pecaminosa. Y ese cuarto enemigo es el yo, el ego, yo mismo. Yo mismo soy mi propio enemigo. Y yo tengo que aprender a vencerme. Hay quienes se quedan en su yo del pasado y no salen adelante. Hay quienes nunca están contentos con su yo y nunca salen adelante. Así que vamos a la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4, del 12 al 16. ¿Qué dice? No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza, hasta que yo llegue.
Dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Muchas gracias, Alma. Está atrasado tu reloj 4 minutos. Fíjense, aquí puse en negritas todas las cosas. Sé un ejemplo para todos en la forma en que vives. No descuides el don espiritual. Entrégate de lleno. Ten mucho cuidado de cómo vives. Mantente firme. ¿A quién le está hablando? A Timoteo, pero le está diciendo a una persona. ¿Sí? Le está diciendo todas estas cosas. Tú tienes la responsabilidad de hacerlas. Entonces, sé un ejemplo. Te digo a ti, sé un ejemplo. Tú tienes que ser un ejemplo en tu forma de hablar y en tu forma de vivir. Y ahí solamente tu enemigo eres tú. No descuides el don espiritual. No lo descuides porque tienes dones espirituales, no los descuides. Y solamente tú podrías descuidarlos, nadie los puede descuidar por ti. Entrégate, nadie se puede entregar por ti. O sea, si tú te quieres entregar, tienes que entregarte. Ten cuidado de cómo vives, pues solamente tú. Entonces, la verdad es que muchas veces nuestro enemigo número uno somos nosotros. Nos jugamos ahí una coartada y nos hacemos daño a nosotros mismos. Noto que muchas veces, y me ha pasado, yo un día me di cuenta, en una ocasión fui con mi pastor y le dije, lo que pasa es que yo que soy y hago y tal, y soy tan bueno y casi perfecto, ¿verdad? Bueno, el pastor oró por mí, platicamos un buen rato y todo, pero después dije, no, ¿sabes qué? No puedo estarme haciendo la víctima. Una persona que se hace la víctima ya perdió, punto. Tú y yo no podemos hacernos la víctima. O sea, pensar, no, yo soy muy bueno y yo me he esforzado y yo he hecho y yo y tal y tal. No. Tú y yo tenemos que agarrar nuestra posición y decir, bueno, esto lo tenía que hacer de todas maneras. Entonces, nada de que, pobrecito de mí, y no sé si se acuerdan de una canción que decía, nadie, ¿cómo iba? Todos me odian, nadie me quiere. ¿El gusanito? Como un gusanito. Sí, lo del gusanito. Y muchas veces esa es la actitud de las personas. Es que nadie me quiere y yo tanto que me esfuerzo y yo tanto que hago y no, bájate de ese tren de víctima y súbete al tren de la victoria que Cristo nos ha dado. Entrénate, cuídate, esfuérzate, mantente firme, sé un ejemplo, no descuides tus dones espirituales. Todo eso es ejercicio que tú tienes que hacer, que no puedes dejar de hacerlo. Así que, ánimo, gánale a ese cuarto enemigo. ¿Y cómo le ganas? ¿Cuál es el antídoto? Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Lo pueden leer, por favor? Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. Gracias, Dani.
Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. De hecho, la palabra, ¿se acuerdan que les comenté en alguna ocasión que el Nuevo Testamento había sido escrito en griego? Bueno, la palabra yo en griego es la palabra ego. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de egoísmo o egolatría o egocentrismo, estamos hablando de un culto hacia el yo. Y aquí, según lo que acabamos de leer, dice, pero mi yo, mi ego, ha sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que bajarnos de ese, ¿cómo llamarle? Ese podium, ese lugar de altura donde nos hemos puesto, donde nos encanta adorarnos a nosotros. Y por adorarnos hemos perdido la adoración verdadera a Cristo. Te animo a algo. Voltea tus ojos a Cristo. A Él es a quien le debemos honra y honor. Y cuando somos crucificados con Cristo, podemos definitivamente vivir vidas más plenas, sabiendo que si nos escupen, no importa, a Cristo también le escupieron. Sabiendo que si algo no sale bien en nuestras vidas, sabiendo que si algo no sale bien en nuestras vidas, no importa. En Cristo tenemos la victoria ganada. Sabiendo que si un día nos faltan al respeto, nos mienten, nos golpean, nos dan una puñalada por la espalda, por Cristo también lo hicieron. Aún su amigo más cercano, con un beso, lo entregó. Judas. Entonces, pues tal vez algún amigo cercano nos vaya a entregar de la misma manera, pero no importa, porque mi ego ya está muerto en el nombre de Jesús. Y así vencemos a este enemigo del yo, sabiéndolo colocar en la posición correcta. Somos hijos de Dios, somos amados de Dios, pero este ego tiene que aprender a morir y saber que no tengo que buscar la adoración de nadie ni la aprobación de nadie, sino solamente de Cristo. Amén.